cuándo los fetos dejan de crecer, los fetos de embarazo gemelar? Bueno, eso fue una pregunta importante y lo tratamos de responder en el Hospital Padre Hurtado, que era mi lugar de trabajo anterior, siguiendo el crecimiento de los gemelos durante las semanas, y esto fue presentado en el año 2016. Y fue un estudio retrospectivo que analizó base de datos, se excluyeron los óbitos y se tomaron las ecografías por rango cada 3 semanas, desde las 21 a 38 semanas. Fueron 2.225 ecografías en 382 gemelares, de los cuales 265 eran bicoriales y 117 monocoriales. Se encontró que los monocoriales crecen más lento a todas las edades gestacionales. Aquí está, ¿no es cierto?, el Z-score para todos los gemelos, y se demostró que la detención de crecimiento ocurre en general de la semana 33-35 hacia adelante. Las conclusiones de este estudio fueron que efectivamente desde la semana 34 se detiene el crecimiento con más probabilidad, y por lo tanto el diagnóstico de RCIU y óbito debe extremar sus cuidados desde esas semanas. Antes de la semana 28 parece que hay bajo riesgo de RCIU y muerte en los gemelos bicoriales, y por lo tanto el seguimiento podría espaciarse. Malformaciones en gemelares. En general, los bicoriales tienen la misma frecuencia de malformaciones que los únicos, pero los monocoriales tienen 3 veces más frecuentemente malformaciones. Un caso muy difícil y que ha ocurrido en otros hospitales también, está presente aquí en la tapa del diario publicado en Australia en el año 2011. ¿Qué ocurrió? Cuando se realiza interrupción del embarazo hacia uno de los gemelos, es decir, provocarle su aborto terapéutico, ocurrió en este hospital en que la terminación se hizo en forma equivocada y dejando vivo al feto enfermo, que indicaba el procedimiento, y habiendo provocado la muerte al feto sano. El procedimiento que se realiza para este tratamiento, esta intervención en gemelares monocoriales, se denomina oclusión de cordón y permite aislar vascularmente al feto enfermo. Por favor, que quede entendido que este no es un procedimiento al cual yo comparta en mis razones morales, lo critico en muchos aspectos. Sin embargo, es importante saber que eso existe y se realiza en otras latitudes. Saco amniótico. Algunas palabras de embarazo monoamniótico. La mortalidad perinatal está descrita clásicamente como de 50 a 62%, pero nosotros vamos a revisar acá con los datos que tenemos que esta mortalidad es mucho menor y la incidencia de esta enfermedad, de esta condición, fue descrita inicialmente como 1 cada 10.000, pero también hoy sabemos mucho más frecuente. Sabemos que de todos los embarazos, cerca de 1% son gemelares y de nuevo 1% de ellos son monocóricos. Aquí tenemos una imagen espectacular de una ecografía de cerca de 8 semanas con transductores antiguos en que se observan un saco amniótico y 2 embriones en su interior. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de esta imagen? Naturalmente, los embarazos pagos, es decir, llamado comúnmente siameses. Bien, pero aquí tenemos una ecografía de segundo trimestre en que llama la atención en que entre la inserción de un cordón y otro no hay membrana interamniótica. Ese es el detalle central de este examen. Aquí en la placenta vemos la inserción de un cordón y aquí un poquito más abajo la del otro feto, pero entre esas dos inserciones no hay membrana interamniótica. Cuando seguimos el trayecto de los cordones entre los dos cuerpos, ocurre que estos cordones rodean un feto con el otro. Si uno lo sigue, vean la flecha, ese cordón se mete entre las piernas del otro feto, lo que confirma el diagnóstico de un embarazo gemelar
monoamniótico. El principal problema de esta condición, además de la monocorionicidad, es que pueden tener entrecruzamiento de cordones inútero, con alto riesgo de accidente de cordón y muerte fetal. Aquí tenemos una imagen espectacular de uno de los casos detectados en el Hospital Padre Hurtado, en que el cordón se encontró entrecruzado y apretado, con un nudo apretado, que fue lo que provocó un sufrimiento fetal agudo y una indicación de una cesárea de urgencia. De lo contrario, habríamos tenido aquí un caso de 2 fetos muertos. Bien, ¿qué dice la literatura sobre los embarazos monoamnióticos? Aquí tenemos un excelente resumen de una serie de autores que habían presentado casos de gemelar monoamniótico, que en total sumaban 254 casos al momento de esta publicación, el año 2005, y en nuestro hospital teníamos ya 7 casos de gemelares monoamnióticos. La edad gestacional del diagnóstico está representada en esta columna. La edad gestacional del parto 37, 34, 32, 30, 35, todos bastante prematuros. Y la mortalidad fetal fue de cerca de un poco menos del 20% en toda esta serie. Y en nuestro hospital solo 2 de 14. ¿Qué es lo que podemos concluir? Que la mortalidad actualmente reportada de los monocoriales monoamnióticos no es 50% como lo sugerían artículos iniciales, es solo un poco menos del 20%. Un estudio reciente, el Mono Study, que incluyó 22 hospitales con monoamnióticos sin anomalía de más de 26 semanas, con 195 casos, trató de probar si el manejo hospitalizado o ambulatorio es mejor. Entonces, aunque no es un estudio aleatorio, compararon 75 hospitalizados con 120 ambulatorios. Se hacía test no estresante 2 veces al día en hospitalizados, claro, estaban hospitalizados, y el otro semanal. Doppler se hacían 2 por semana y el otro quincenal. Vean ustedes, la vigilancia era totalmente diferente. La biometría sí era quincenal en los 2 grupos. ¿Y qué es lo que se encontró? Que habían 3,3% de muertes fetales en los manejos hospitalizados y 10% de muertes fetales en manejo ambulatorio. También las muertes neonatales en el manejo ambulatorio. Las muertes perinatales en total sumaban 4% versus 15%, lo que era estadísticamente significativo, y de ahí para adelante el manejo de los monoamnióticos se ha definido en forma ambulatoria. Bien, de todas las muertes perinatales de los monoamnióticos, 42 de los 390, 31, es decir, 3/4 partes son fetales. Y cuando se pregunta uno en qué momento ocurren, es importante saber que en las de manejo hospitalizado y en las de manejo ambulatorio, estas muertes ocurrieron entre la semana 27 y la 31 más 6. Por lo tanto, parece ser que ese periodo de vigilancia es de alta importancia para poder decidir, ¿no es cierto?, el nacimiento y evitar una muerte perinatal. El doctor Van Megen realizó este importante estudio que comparaba la mortalidad neonatal por edad gestacional de nacimiento con el riesgo de óbito, y se demostró que estos se cruzaban cerca de la semana 32 y 33, y por lo tanto se infiere en este estudio. ¿Por qué se infiere? Porque no es un estudio directo en que comparan la edad gestacional de nacimiento, sino que a través de estas curvas realizadas en forma matemática, que el nacimiento debería ser a esa edad gestacional para los monoamnióticos. Síndrome de transfusión fetofetal. Este tipo de complicación del embarazo gemelar monocorial biamniótico se debe a la presencia de anastomosis arteriovenosas que predisponen la circulación sanguínea
de un feto hacia otro, haciendo que un feto esté anémico y el otro feto poliglobúlico e hipervolémico. Las anastomosis placentarias se dividen en profundas, como la que se observa en esta parte alta de la imagen, y de las superficiales. Las profundas son arterias que se profundizan, ingresan a la placenta, se capilarizan, hacen su intercambio de oxígeno, pero cuando vuelven a la superficie no se devuelven hacia el feto originario, sino que van hacia su hermano. Este tipo de anastomosis tiene el problema que el flujo es siempre unidireccional de arteria a vena. Es la anastomosis arteriovenosa y que tiene una función prácticamente de válvula. En cambio, acá abajo tenemos la anastomosis superficial arterioarterial representada en azul, como la venovenosa representada en roja. Esta anastomosis arterioarterial y venovenosa tienen la particularidad de que como no tienen una capilarización entre los dos fetos, el flujo puede ser bidireccional, es decir, cuando un feto está hipovolémico, el flujo será preferentemente hacia él. Cuando el otro feto esté hipovolémico en un momento diferente, ese flujo se puede revertir. El cuadro clínico de síndrome de transfusión fetofetal conduce a un 90% de mortalidad para ambos gemelos, dado por aborto espontáneo o prematurez extrema, con muerte fetal de uno o ambos fetos. En el primer trimestre podemos encontrar el líquido amniótico similar, pero cerca de un 28% producen discordancia de líquido amniótico que se nota porque la membrana se pliega hacia el feto que tiene menos líquido amniótico. Y cerca de la mitad de estos fetos que tienen esta discordancia de líquido amniótico terminan teniendo el fenómeno clásico conocido como stack twin, en que un feto está totalmente colapsado y el otro feto tiene polidroamnios por efecto de la hipervolemia. La membrana interamniótica normalmente está adherida en la placenta y vasos cruzan por debajo de ella de un lado hacia otro. El principal problema es que la inserción de la membrana no siempre coincide con el ecuador vascular, que en este caso está cerca de donde está puesto esta flecha. El diagnóstico es ecográfico. Es característico